Hola, ¿qué hay? Nueva reseña del libro. Hoy vamos a hablar de uno que nos puede ser de gran ayuda en el caso de que estemos tratando de afrontar la escritura de una obra académica. Por ejemplo, un trabajo de fin de máster, de fin de grado, incluso preparando una tesis doctoral o algo por el estilo. Se trata de este manual de escritura para científicos sociales, un libro escrito por Howard Becker que vamos a ver ahora con más detalle. Bueno, pues para hacernos una idea, lo mejor realmente es leer el título completo, Manual de Escritura para Científicos Sociales, cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo. El libro nos presenta la metodología del autor para escribir una obra y lo hace partiendo de su experiencia como sociólogo, docente en seminarios de escritura y editor. Datos principales del libro: tiene 238 páginas, editorial siglo XXI. Esta edición es de enero de 2023, pero el original es de 1986, es decir, han pasado casi 40 años desde que se editó el libro y se ha ido completando y actualizando, evidentemente. Su autor es Howard Becker, nacido en Chicago en 1926, fallecido el año pasado, sociólogo estadounidense que se centró en el estudio de la educación, las profesiones y el arte, y también en la metodología y escritura en ciencias sociales. Un capítulo está escrito en coautoría con Pamela Richards, también socióloga. La estructura del libro es la siguiente: contiene un prólogo escrito por el autor en 2019 y 10 capítulos que vemos a continuación. Rudimentos de escritura, persona y autoridad, la única manera correcta, editar de oído, aprender a escribir como un profesional, riesgo, coescrito con Pamela Richards, sacarlo a la calle abrumado por la bibliografía, escribir con computadora antes y ahora, una última palabra, y concluye con una serie de referencias bibliográficas. El libro a mí me ha gustado por varias razones y las enumero a continuación. El tono que el autor utiliza en el libro, o para usar el vocabulario que el autor emplea en uno de sus capítulos, la persona que el autor elige como narrador de obra, y como persona, que en el original viene en latín, ¿vale? La palabra pone persona, pero en inglés persona no significa nada, sino que es un término de latín. Eh, el autor elige este narrador cercano que usa un lenguaje sencillo y que logra su objetivo de comunicar con precisión. Mis capítulos preferidos se concentran en la primera parte del libro, en el que hablaba de persona y autoridad. No por decir las cosas de una manera más sencilla se pierde autoridad si lo haces bien. La única manera correcta es un capítulo en el que se centra en en afirmar que no existe esta única manera correcta. Un trabajo se puede enfocar de muchas maneras y se puede se puede expresar de muchas maneras una teoría concreta. Y por último, editar de oído, que aunque suena un poco extraño, pues en realidad lo que está haciendo es ofreciendo unas pautas de estilo con las que yo personalmente estoy muy de acuerdo, que es limitar el volumen de la obra, ser conciso, no usar, muchos sinónimos, mantener la estructura lo más compacta posible, etc. También me gusta que el texto esté salpicado de vivencias y experiencias del autor, porque empieza a hablar, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado, cuando empezaban a haber ordenadores en las universidades. Es decir, bueno, cómo empezaron a entrar los ordenadores en el ámbito universitario, y pues, menciona la Universidad de Illinois, y es muy interesante esa parte para mí. Y además viene hasta la actualidad. Básicamente ya habla de, si el libro empieza, pues cómo estructurar una tesis de una manera con lápiz y papel,
Al final ya habla incluso de cómo hacerlo en ordenador, de aplicaciones, de cómo organizar el texto. Me parece muy interesante eso. Y que conecta con el punto que mencionaba, con el punto que está señalado a continuación. En la parte negativa no tengo nada que mencionar, así que me deja un buen sabor de boca. Algunas citas, como digo, más concentradas en la primera parte del libro, que es la que más interesante me ha resultado. Los estudiantes de posgrado en vías de ser académicos saben que todavía no son verdaderos intelectuales y buscan ansiosamente alguna señal de progreso. El vocabulario arcano y la sintaxis de la prosa academia estereotípica distinguen claramente a los legos de los intelectuales profesionales. En el caso de los estudiantes, aprender a escribir como académicos es la vía para llegar a ser miembros de esa élite. Bueno, nada que quienes leemos materiales de derecho no sepamos, no es ninguna novedad, pero sí es interesante como para pertenecer al grupo tengo que copiar lo que hace el grupo y tengo que asumir una serie de matices estilísticos o una manera de expresarme que igual no estoy de acuerdo, pero que es la que se acepta. En cambio, como contraposición, el siguiente párrafo. Algunos escritores somos tipos corrientes, se incluye el mismo, que enfatizamos nuestra semejanza con la gente común, en vez de subrayar las diferencias. Es probable que sepamos una o dos cosas que otros no saben, pero eso no tiene nada de especial. Esos escritores queremos, usar su semejanza con otros, su carácter común y silvestre para persuadir a los lectores que lo que dicen es correcto. Escribimos de manera más informal, preferimos el pronombre personal y apelamos a lo que nosotros y el lector tenemos como saberes en común en vez de recurrir a aquello que nosotros sabemos y el lector desconoce. Este párrafo me encanta y me parece al final que revela algo que se puede observar claramente. La elección del estilo, la elección de la manera de expresarte, de comunicar una idea, no es algo que viene de arriba y lo aceptamos como tal. Es una decisión racional. Y se puede optar por un estilo sencillo y llano, en apariencia, porque la manera de expresarse no quiere decir que los pensamientos que haya detrás de eso sean sencillos y llanos, o se puede optar por un estilo más alambicado, más complicado, más pomposo, más pedante, si queremos. ¿Vale? Bueno, última cita. Todos los textos sobre escritura piden que, cuando sea posible, sustituyamos los verbos en voz pasiva por verbos en voz activa. Ese viene en el capítulo de editar de oído que mencionábamos antes. ¿Acaso esta frase no suena mejor que decir la necesidad de reemplazar verbos en voz pasiva por verbos en voz activa es enfatizada en todos los libros sobre escritura? Lo que importa es simplemente poner las acciones cruciales en verbos y hacer que algún personaje importante del relato que se está contando sea el sujeto del verbo. Bueno, pues si además pensamos que este señor está escribiendo en inglés, donde la voz pasiva suena mucho más natural que en castellano, ya básicamente si lo transponemos a nuestra realidad de lengua española, directamente podemos decir que la pasiva hay que evitarla casi siempre. Y si no se puede evitar, al menos que usemos una pasiva refleja. En conclusión, se trata de un libro que me ha gustado mucho sobre cómo organizar, cómo enfocar una obra académica. El autor analiza todos los puntos necesarios para preparar este tipo de trabajos, desde la estructura hasta la manera que ha de asumir el narrador, cómo analizar las distintas teorías, si conviene elegir una, mencionarlas a todas, cómo tratar la bibliografía, cuestiones de estilo, como acabamos de ver con la pasiva, por ejemplo, etc. Es una lectura muy amena y los contenidos siguen siendo de actualidad a pesar que el grueso del libro haya sido escrito en los años 60 y 70 del siglo pasado. Por ello he decidido otorgarle una nota de 8,55 puntos sobre 10.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos, si así lo deseas, en el próximo. Un saludo, que pases bien.